Bien, otra característica del para es que tú puedes hacer lo siguiente, puedes calcular los divisores de un número, ¿bien? Y cuando nosotros trabajamos con los divisores de un número, recuerda lo siguiente, de acuerdo a la regla que explicamos en su momento, cuando nosotros decimos, por ejemplo, 15 mod 5 igual a 0, eso como una pregunta, ¿cierto? Si eso se cumple, recuerda lo que podemos decir ahí, que en este caso el que está al lado derecho, ¿cierto? Es decir, en este caso el 5 es divisor, ¿cierto? El 5 es el divisor, que es el que está aquí, ¿cierto? Ahora, para este ejercicio, si te das cuenta, eh, no dice mucho en términos generales para poder calcular los divisores. Si se das cuenta, a lo mejor alguien podría decir, esto no se hace con un para, ¿verdad? Pero en realidad sí se hace con un para. ¿Por qué razón? Porque si yo digo, por ejemplo, si el número fuera, por ejemplo, o si el número fuese 10, ¿cuáles son los divisores del 10? Tú más o menos te lo sabes, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el 1, el 2, el 5 y el 10, ¿verdad? O sea, tengo como salida, tengo más de una salida, ¿cierto? Entonces vamos a tener que hacer el proceso siguiente. Pensar como el computador lo debería resolver, ¿bien? Porque para nosotros es muy sencillo porque simplemente sabemos los divisores y lo hacemos de forma mental, de forma rápida. Pero el computador, recuerden que es un poco tonto porque él lo que debe hacer es ir uno por uno, ir preguntando. Porque en este caso él debería hacer esto, miren. Si el computador quisiera saber cuáles son los divisores de el número 10, tendría que hacer una pregunta primero y debería preguntar esto. Debería preguntar 10 mod 1. ¿Me da 0? Entonces, si me da 0, si eso es correcto, yo voy a mostrar el 1. Bien, para el primer ejercicio. Entonces, luego en el siguiente paso, va a preguntar esto. En la siguiente vuelta, 10 mod 2 me da 0 como pregunta. Y obviamente la respuesta sí se cumple, entonces muestro 2. Luego, 10 mod 3 me da 0. Como la respuesta es falsa, ¿cierto? Entonces él no va a mostrar nada. Bien. Después parte con el 4 y va a ser exactamente lo mismo. 10 mod 4. Eso me da 0. Si se cumple la regla es porque, en este caso, si se cumple la regla es porque obviamente el 4 es divisor de 10, pero como no se cumple, él no va a mostrar el número. Cuando sea 5, 10 mod 5, eso me da 0, obviamente la respuesta es sí, entonces voy a mostrar el número 5 y así sucesivamente con cada uno. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí en esta parte de acá principalmente? Tenemos una i que parte de 1, luego una i que parte de 2, 3 hasta el número 10. Bien, en este caso nos está diciendo que leamos un número primero, comprensión lectora, leamos un número y ese número vamos a tener que analizarlo para ver cuántos divisores tiene ese número. Por lo tanto, vamos a tener que ir desde 1 hasta ese número preguntando si cada uno de esos numeritos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el número, cuál de ellos es un divisor. Bien, entonces vamos a tener que aplicar esta regla. Bien, y la primera parte nos dice que solamente mostremos los divisores. También comprensión lectora, mostrar. Bien, entonces vamos a ver que para el tema de los divisores también se ocupa el mod. Así como en los múltiplos también se ocupa el mod, acá también. Bien, ahora, primero lo que tenemos que hacer es obviamente definir lo que ya sabemos, ¿cierto? Que sería en este caso la variable i y la variable n para el primer ejercicio, porque solamente hay que mostrar los resultados. Bien, me pide que leamos un número, entonces ahí está el número, y hacemos la estructura para i igual a 1 hasta n, bien, con paso 1 a 0. Bien, ¿y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener que, como el ejercicio dice que leamos solamente un número, ahí está el numerito, no es necesario leer aquí adentro, comprensión lectora, recuerden. Acá, lo que vamos a tener que hacer es hacer la siguiente pregunta. La pregunta que vamos a tener que hacer es esta que está aquí, ¿cierto? En donde el 10 vendría siendo mi numerito, ¿cierto? Mi n, y este numerito de acá, que es el divisor, es i cuando vale 1, i cuando vale 2, y cuando vale 3, por lo tanto i.
La regla es que si se cumple que es 0, entonces vamos a escribir. ¿Qué vamos a escribir? Si ustedes ponen n, estarían pensándolo de forma incorrecta, porque n, si se fijan, va a ser siempre, ¿qué cosa? 10. Entonces, cada vez que se cumpla, ustedes van a imprimir 10, 10, 10, si es que están pensando en n. Ojo con eso. Si piensan en i, pensaron de forma correcta, ya que i, si se cumple, yo voy a mostrar el 1, que es el que está en la parte derecha, si se fijan. Cuando se cumple la regla, yo voy a mostrar el 2, que está en la parte derecha. Entonces, si yo miro la fórmula, aquí el algoritmo, si se cumple esto, voy a mostrar qué cosa, s, que está en la parte derecha, y sería nuestra variable i. Bien, entonces, por ejemplo, cuando nosotros ingresemos el 10, nos va a mostrar los divisores del 10. Bien, si yo reinicio y muestro los divisores de, por ejemplo, el 18, entonces me va a mostrar todos los divisores del 18. Bien, y ahí ya tendríamos el primer ejercicio resuelto, que sería este de aquí. Si nosotros analizamos el proceso, siempre cuando les pregunten por los divisores de un número, van a tener que recordar el tema del mod. Bien, es muy importante eso. Ahora, si se dan cuenta, el segundo ejercicio es la misma problemática. Lee un número. Ahí estamos leyendo el número. Y nos dice lo siguiente, suma sus divisores. Bien, entonces, si se recuerda la suma de los videos anteriores, tenemos que sumar. Entonces, ¿cuál es el proceso que tendríamos que modificar dentro de todo esto? Primero, lo que deberíamos hacer es agregar, en este caso, la suma, ¿cierto? Y según la regla, suma es igual a 0. Bien, entonces el algoritmo, si se dan cuenta, es el mismo. Lo único que vamos a tener que modificar es esto. Bien, porque ahora el ejercicio me está pidiendo que nosotros sumemos los divisores. Bien, entonces esta regla me permite saber que si se cumple, y es un divisor. Por lo tanto, suma es igual a suma más algo. Entonces, como voy a tener que sumar los divisores, y si se cumple esto, ¿cuál de esas dos variables es el divisor? Es la variable i. Bien, por lo tanto, simplemente afuera del para, lo que nosotros debiésemos hacer aquí es mostrar la variable suma. Bien, entonces, por ejemplo, ahora, si yo ingreso el número 10, me debiera mostrar la suma de sus divisores. Si ingreso el número 5, me debería mostrar la suma de sus divisores. Bien, entonces ese es el proceso que nosotros deberíamos hacer. Bien, y el otro ejercicio, si se dan cuenta, ¿qué es lo que dice? Dice que contemos los divisores. Bien, entonces si se dan cuenta, siempre el tema son los divisores. Entonces el algoritmo siempre va a ser la misma estructura, pero ahora ¿qué me dice? Me dice que ahora debo tener un contador. Ese contador debe partir de 0 y obviamente el contador debe incrementarse en 1. Por ejemplo, voy a dejar ambos para que tengamos todo ahí bien armadito en caso de que, y voy a dejar el escribir también para que veamos que eh, se van mostrando los divisores del número como corresponde. Bien, si se dan cuenta, ese es el proceso. Voy a mostrar también aquí el mensaje que va a ser suma para que no nos confundamos. Y aquí vamos a escribir el contador, que en este caso vendría siendo cont. Bien, ahora, si nosotros ejecutamos esto, fíjense lo siguiente, entonces, ¿qué tenemos? Si ingresamos un 10, ¿qué va a hacer nuestro algoritmo? Va a sumar los divisores, va a contar los divisores y va a mostrar los divisores. Es decir, estamos haciendo todos los ejercicios en un puro algoritmo porque la estructura es la misma. Bien, entonces si damos un enter, fíjense que aquí muestro los divisores, son 1, 2, 3, 4, que eso fue lo que contamos, 4, y si nosotros sumamos todo esto, me debiera dar 18, ¿cierto? 10 más 5 son 15, más 2 son 17, y más 1 son 18. Bien, entonces esa es la forma en cómo nosotros debiésemos trabajar. Bien, en algunos casos hay que resolver algunos ejercicios como los números primos, que los números primos tienen dos divisores, entonces va por ahí la solución. Bien, entonces tenemos que usar a lo mejor un contador que nos permita determinar si el número es primo o no. Por ejemplo, bien, entonces están los múltiplos por una parte, bien, y están los divisores por otra parte. Bien, entonces les voy a dejar un ejercicio acá para que lo puedan analizar.
Por ejemplo, suma los divisores del 100. Bien, eso vas a hacer. Por lo tanto, tienes comprensión lectora, es necesario leer o no, lo dejo a tu criterio. Y lo otro es muestra los múltiplos de muestra los múltiplos, no, lee un número y muestra los múltiplos de 5. Bien, hasta el número ingresado. Entonces lo dejo a criterio también para que lo puedas resolver estos dos ejercicios para ver si estás entendiendo el manejo de los algoritmos con múltiplos y divisores. Si tienes alguna duda en alguno de estos ejercicios, no dudes en enviarme un correo y yo obviamente te respondo a la brevedad. Bien.